15. Escenarios de futuro. Si Saddam Hussein es derrocado, los vencedores heredarán una sociedad traumatizada a la que lo único que le sobra son conflictos cuyos orígenes en muchos casos son anteriores al dictador de Tikrit y que no van a desaparecer como por ensalmo tras la victoria. La clave estará en la organización de un nuevo orden estable que evite tanto las ambiciones territoriales de los vecinos como la ruptura de la nación y el enfrentamiento entre las diversas comunidades que lo integran. El Pentágono, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional han elaborado más de una docena de planes, según las filtraciones que periódicamente se han realizado a la prensa estadounidense, en los que se contemplan diferentes escenarios de futuro. Los grupos de la oposición iraquí en el exilio han celebrado continuas reuniones para tratar de ponerse de acuerdo, y los diplomáticos estadounidenses han consultado a los países vecinos de Irak, empezando por Israel y Turquía, unidos por un pacto estratégico desde 1996 y con sus propias ideas sobre cómo debería organizarse el país después de Saddam Hussein. En octubre de 2002, una semana antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por unanimidad la resolución 1441, The New York Times publicó un esbozo de los planes estadounidenses para crear un régimen de ocupación similar al que a partir de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, gobernó el Japón derrotado. El general Tommy Franks, al mando de unos 100.000 soldados, sería nombrado comandante en jefe de un régimen encargado de juzgar a los criminales de guerra y eliminar todo el rastro de la ideología y organizaciones baasistas que han gobernado Irak desde 1968. Salmai Khalilzad, experto del Consejo Nacional de Seguridad en Asia Occidental, afirmó que el coste sería significativo, unos 16.000 millones de dólares anuales, y que Estados Unidos estaba decidido a permanecer en el país todo el tiempo que fuera necesario. En enero de 2013, el mismo diario adelantó los detalles de un plan aparentemente mucho más elaborado. De acuerdo con el texto confirmado por fuentes oficiales, un general estadounidense asumiría todo el poder durante un periodo de al menos 18 meses, hasta que fuera posible organizar unas elecciones de las que surja un gobierno representativo con dos misiones fundamentales: preservar intacta la integridad de Irak como Estado y prevenir interferencias externas. Para suavizar la imagen de un poder claramente imperial, el plan contemplaría también el establecimiento de un poder bicéfalo. Junto al militar elegido por el Pentágono trabajaría un civil, cuya designación podría corresponder al Consejo de Seguridad. La eventual ocupación militar estadounidense sería, en cierta manera, un equivalente del mandato ejercido por los británicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1932, año de la independencia de Irak, aunque Londres siguió ejerciendo, de hecho, el poder durante la monarquía. Estos son algunos de los escenarios de futuro posibles una vez acabado el periodo de administración estadounidense. 1. Un Karzai iraquí. El candidato con más posibilidades podría ser Ahmed Chalabi, líder del Consejo Nacional Iraquí, organización que, sin conseguirlo de momento, ha pretendido convertirse en una especie de asamblea de los principales grupos de la oposición en el exilio. Cuenta con importantes apoyos en Estados Unidos, como sucedió con el Pashtun Ahmed Karzai para convertirse en presidente de Afganistán. Pero su posición se ha debilitado a causa de la escasa implantación de los suyos en el interior de Irak y de la división existente en las filas de la heterogénea oposición. De hecho, y a pesar de la continua sucesión de contactos, los dirigentes opositores siguen divididos, lo que habría terminado convenciendo a Washington de la imposibilidad de crear un gobierno provisional con miembros del exilio iraquí. Otro candidato a convertirse en el personaje central de la transición puede ser Adnan Pachachi, antiguo embajador iraquí ante la ONU y exministro de Asuntos Exteriores después del derrocamiento de la monarquía hashemí. No pertenece a ninguno de los 6 principales grupos de la oposición en el exilio, lo que le convertiría como Karzai en Afganistán en un posible candidato aceptable como un mal menor por las partes implicadas. Ha fundado un grupo, Tendencia Centrista Democrática, que no se presenta como partido político, sino como una corriente que podría ser el lugar de encuentro de las diferentes oposiciones. Pachachi, que ya mantuvo contactos con la administración Clinton, comenzó su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante la monarquía hashemí y fue nombrado embajador ante la ONU en 1960. 2. Un régimen militar. Las enormes diferencias existentes entre los principales grupos de la oposición a Saddam Hussein harían de la solución militar una de las posibles fórmulas de gobierno para el día después de la ocupación estadounidense.
pero esta fórmula parece poco recomendable ante el mismo propósito de la intervención militar, la democratización de Irak. Washington, sin embargo, cuenta con los grupos de militares iraquíes que han desertado en los últimos años, entre otros los integrados en el denominado Acuerdo Nacional Iraquí, encabezado por Ayad Allawi, un antiguo miembro del partido Baas, y el movimiento de oficiales libres que lidera el general Najib al-Salih, antiguo oficial de la Guardia Republicana. Este grupo, fundado en 2001, cuenta con el apoyo del Departamento de Estado y del Congreso Nacional Iraquí de Ahmed Chalabi. Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado, declaró en una ocasión sobre este grupo: es una herramienta útil. La instalación de un régimen militar tiene numerosos puntos débiles. Primero, porque los desertores no tendrían la necesaria ascendencia sobre el estamento militar del interior, especialmente sobre los mandos inferiores. Y segundo, porque algunos de los oficiales exiliados tienen un problema de credibilidad. El general Nizar Khazraji, antiguo jefe del Estado Mayor y dirigente del Acuerdo Nacional Iraquí, está acusado en Dinamarca, donde reside tras huir de Irak en 1995, de haber utilizado armamento químico contra la comunidad kurda en 1988. 3. La restauración de los hashemíes. La oposición monárquica es la defendida por el jerife Ali bin al-Hussein, primo segundo del último rey de Irak, Faisal II, que abandonó el país en 1958 tras el golpe de estado de Abdelkarim Qasem a los 2 años de edad. La restauración de la Casa Hashemí, según argumenta el opositor movimiento monárquico constitucional, sería el sistema capaz de garantizar la reunificación de la sociedad iraquí. Sin embargo, no resulta fácil defender los derechos de los hashemíes a reinar en Irak, ni por historia ni por derecho de conquista, ya que accedieron al trono de la mano del colonialismo británico. Cuando triunfó el golpe de Qasem contra el rey Faisal II, todos los principales partidos, el Partido Democrático Nacional, el Baasista y el Partido Comunista de Irak, salieron a la calle para celebrar el acontecimiento. La memoria colectiva sobre la monarquía es muy difusa en un país donde el 65% de la población es menor de 30 años. El nombre del jerife Ali bin al-Hussein también ha sido relacionado con el denominado Plan Hashemí, con el que se pretendería unificar Jordania e Irak bajo la corona de Abdullah II, primo segundo del fallecido Faisal II y actual rey de Jordania. Stratford, un think tank estadounidense, dio a conocer a principios de septiembre de 2002 un informe en el que se aventa la idea de unir Jordania a Irak como posible primer objetivo de la estrategia de Washington después de una eventual guerra contra Saddam. Según el documento, el proyecto contemplaría la unión de la parte central de Irak de mayoría suní con el Reino de Jordania. En el mismo mes de septiembre, el diario israelí Yediot Aharonot publicó una información según la cual el objetivo estadounidense sería crear un reino hashemí que incluyera las áreas de mayoría suní de ambos países. El experto israelí en territorio Ehud Sprinzak también se refirió a este presunto plan en declaraciones a una cadena de televisión rusa el 24 de septiembre. Sprinzak atribuyó el plan Hashemí al vicepresidente Dick Cheney y al subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz y los responsables del programa de televisión ruso Grugoye Bremilla añadieron que el proyecto había sido discutido en Londres y por el príncipe Hassan de Jordania, hermano del fallecido rey Hussein y miembros suníes de la oposición a Saddam. Gray Halbert, analista que edita en Estados Unidos el confidencial Forecast and Trends, afirmó en el número con fecha del 2 de octubre de 2002 que los analistas de Stratford tenían información, según fuentes al más alto nivel, de que los planificadores estadounidenses de la guerra contra Irak estaban considerando, entre otras opciones, la división del país en 3 regiones separadas. Halbert añadió que Stratford consideraba que Irak podría quedar dividido de la siguiente manera. 1. La parte central y más extensa de Irak, que está poblado por árabes suníes, sería unida a Jordania para formar un reino unido hashemí, gobernado por el rey Abdullah II. Esta área incluiría Bagdad, que dejaría de ser la capital. 2. La región del Kurdistán en el norte y en el noroeste del país, incluido Mosul y los ricos yacimientos petrolíferos de Kirkuk, podrían convertirse en un estado autónomo en el que, para no ser considerado como una amenaza por Turquía, Estados Unidos desplegaría tropas y construiría nuevas bases militares. Fuentes periodísticas israelíes, al referirse al supuesto plan Hashemí, subrayaron que el proyecto señala al Kurdistán como una zona autónoma bajo soberanía del nuevo Estado Hashemí. 3.
La zona del sur, de mayoría chií, incluida Basora, podría convertirse en un estado o ser unida a Kuwait. Nos resulta difícil dar pábulo a las teorías de la conspiración que en Oriente Medio siempre han encontrado terreno abonado. Pero analistas como Eric Margolis han insistido en el posible descuartizamiento de Irak, aunque esta vez con la inclusión de Turquía en el reparto. Irak, a diferencia de Corea del Norte, es una amenaza potencial a la hegemonía regional de Israel y a su monopolio nuclear debido a su riqueza petrolera y por lo menos hasta 1991 su base industrial. Los halcones de la administración Bush, que contemplan Oriente Medio a través de las lentes de las necesidades estratégicas de Israel, aplastar a Irak es una de las máximas prioridades. Un Irak hecho pedazos, dividido entre kurdos, suníes y chiíes, puede eliminar cualquier futura amenaza a Israel. Los yacimientos del norte podrían ser anexionados por el nuevo aliado estratégico de Israel, Turquía, que no tiene petróleo. Los generales turcos miran desde hace mucho tiempo las regiones iraquíes ricas en petróleo de Mosul y Kirkuk, que en tiempos fueron parte del Imperio Otomano. El petróleo podría transformar Turquía, un tullido en términos financieros, en una potencia militar y política, lo que confirmaría su papel como gendarme regional de Estados Unidos. La balcanización de Irak sería la cuarta forma. El descubrimiento no deseado o la balcanización es el escenario que mayores pesadillas provoca un Irak sin Saddam Hussein. Irak, dividido étnica o confesionalmente en tres regiones bien diferenciadas, ha necesitado históricamente un poder extranjero o un dictador para mantener unidas las antiguas provincias del Imperio Otomano. Los nuevos dirigentes iraquíes tendrían que resolver en primer lugar la cuestión kurda. En el norte del país viven 3,5 millones de kurdos que forman parte de la mayor comunidad de Oriente Medio, repartida fundamentalmente por Irak, Irán, Turquía y Siria, que no tiene estado propio. Desde el golpe que derrocó a la monarquía, todos los regímenes iraquíes han tratado de resolver el conflicto planteando entre un gobierno partidario de mantener unido el país y el irredentismo kurdo. Los métodos básicamente han sido dos, la confrontación directa o la concesión de una mayor autonomía, y los dos han fracasado. Desde el acceso al poder de Saddam Hussein, fuentes occidentales calculan que unos 180.000 kurdos han muerto a causa de la represión del poder central. Después de la Guerra del Golfo, las tropas estadounidenses han protegido a los kurdos con el establecimiento de una zona de exclusión aérea que impide a la aviación iraquí sobrevolar la mayor parte del territorio de Kurdistán. De esta manera, Bagdad rompió en 1991 su unión con el norte del país y a causa de la protección estadounidense no pudo impedir que los kurdos celebraran el año siguiente unas elecciones para establecer un parlamento regional que inicialmente tuvo la sede en Arbil durante 2 años hasta el estallido de una guerra civil entre las diversas facciones kurdas. A través de la mediación estadounidense, los dos primeros grupos kurdos han vuelto a hacer las paces y en octubre de 2002 el Parlamento se reunió de nuevo en Arbil, aunque el embrión de Estado funciona como si fueran dos. Oficialmente, el objetivo de los dirigentes kurdos es la consecución de una mayor autonomía, no la independencia y un favorable reparto del petróleo. De hecho, sin embargo, los kurdos han disfrutado en los últimos 12 años de un casi Estado propio, no de un simple parlamento, algo que históricamente han reclamado desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando las promesas occidentales volvieron a caer en el olvido. Los kurdos en el último decenio han tenido su propio ejército, han puesto en funcionamiento 2 canales de televisión que transmiten en lengua kurda y han aprobado una constitución que reclama a la ciudad de Kirkuk, cuyos yacimientos producen la tercera parte de todo el petróleo iraquí, como capital. La administración Bush, que necesita el concurso de Turquía, ha echado continuamente agua al vino de los kurdos, partidarios de un sistema federal que en la práctica harían de Irak un estado binacional, ya que lo dividiría en 2 partes, una kurda y otra árabe, con un gobierno central débil. Es decir, la situación no sería muy distinta de la existente en Afganistán, donde el gobierno del presidente Karzai apenas controla poco más allá de Kabul, la capital, y el resto está dominado por los señores de la guerra. Turquía, que en las décadas de 1980 y 1990 libró una guerra contra el independentismo de su propia comunidad kurda, teme un posible efecto de contagio y se opone a los proyectos nacionalistas para el Kurdistán iraquí. Uno de los muchos conflictos que tendría que resolver el nuevo gobierno es el futuro de Kirkuk, ciudad controlada por la población árabe instalada por Saddam Hussein para desplazar a kurdos, turcomanos y otras minorías. Los kurdos pretenden recuperar Kirkuk y los turcomanos, apoyados por Turquía, tampoco renuncian a tener su parte del pastel de petróleo. Las tropas y milicias de las 2 principales organizaciones kurdas, el Partido Democrático del Kurdistán, KDP, y la Unión Patriótica del Kurdistán, PUK,
parecen plantear a la administración Bush el mismo dilema que en su día representó la Alianza del Norte durante la guerra de Afganistán. La Alianza del Norte, integrada por los grupos opositores al régimen talibán, eran la única fuerza relativamente bien entrenada para secundar en tierra la ofensiva aérea desencadenada por estadounidenses y británicos. Pero la Alianza del Norte era un aliado poco recomendable, ya que contaba con la oposición de Pakistán, la clave principal del conflicto para Washington. La administración Bush inicialmente rechazó el concurso de la Alianza del Norte, pero después, ante la necesidad de lanzar una ofensiva terrestre, decidió aceptarla. Una vez acabada la guerra, los dirigentes de la heterogénea Alianza del Norte se reparten el control del mapa afgano, con las tropas y milicias kurdas, que sumarían más de 50.000 efectivos bien entrenados y equipados. Podría repetirse la historia. Washington, en principio, se ha declarado opuesto a utilizar una fuerza que es contemplada con desconfianza por Turquía, país que será clave, como en 1991, en otra eventual guerra contra Saddam Hussein. Una intervención kurda daría un mayor impulso a sus reivindicaciones territoriales y de poder. La posible invasión de Irak por parte de tropas estadounidenses también incluiría una ofensiva desde el territorio kuwaití en dirección hacia Bagdad. Estas tropas tendrían que atravesar el sur, mayoritariamente chií, y una de las más complejas, traumatizadas regiones de Irak. A las diferencias de carácter religioso con la minoría suní, en la que Saddam Hussein se ha apoyado históricamente, los chiíes mayoritarios en el país y en el vecino Irán añaden otras historias que les separan de Bagdad. Después de la guerra de 1991, cuando George Bush les animó a levantarse contra Saddam Hussein, padecieron una terrible represión, tanto por su revuelta como por haber dado refugio a suníes contrarios al dictador que huyeron de Bagdad. Estados Unidos y Gran Bretaña han mantenido desde 1992 una zona de exclusión aérea en el sur, pero la vida sin el petróleo del norte ha sido mucho más difícil en esta región, la más pobre del país, donde las sanciones económicas internacionales han propiciado la multiplicación del clientelismo político y las venganzas. A finales de 2012, el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, envió una carta al ayatolá Muhammad Baqir al-Hakim, líder del Consejo Supremo de la Revolución Islámica, SCIRI, con sede en Teherán, para que considerara la posibilidad de que sus seguidores participaran en un programa del Pentágono de entrenamiento de una fuerza policial. En el mensaje también se sugería que los chiíes recibieran a las tropas estadounidenses como liberadores y no como conquistadores. Peter Galbraith, embajador estadounidense en Croacia y experto en el Kurdistán iraquí, ha afirmado que la idea de un Irak democrático y unido es una peligrosa contradicción. La ruptura de un país es un acontecimiento terrible, pero puede ser peor intentar mantenerlo unido.